En portada y nos acompaña ahora la fiscal superior provisional, Marita Barreto. Ella es además coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, EFICOP. ¿Cómo está, señora Buenas noches, Barreto? muchas gracias. Le hemos invitado, entre otras cosas, porque se propaló este fin de semana un reportaje, un programa periodístico, el colega Carlos Paredes, quien dice haber interpuesto en contra de nuestra invitada ante la Autoridad Nacional de Control, ANC, del Ministerio Público, una denuncia por haber filtrado, dice él, información reservada sobre una investigación al congresista Guillermo Bermejo. Por supuesto que los fiscales filtren información a la prensa es un proceder incorrecto. Ocurre permanentemente, como resulta evidente por la cantidad de noticias que aparecen en los medios. Y cuando llegue esa información a los periodistas lo que tendemos a hacer es a divulgarla. En este caso, el periodista Carlos Paredes ha señalado que no, que en fin, él lo que hizo fue ir ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y presentar esta denuncia por la filtración de esta investigación al congresista. Él dice que se reunieron, que tiene grabaciones de lo que conversaron en esa ocasión y en fin. Eso para empezar, porque en realidad la han comprometido en varias situaciones un poco engorrosas a la fiscal Marita Barreto. Bien, cuéntenos usted, ¿se reunió con Carlos Paredes? Bueno, muchas gracias primero y en realidad sí agradezco este espacio para aclarar algunos puntos que se está utilizando de muy mala manera para desprestigiar a la coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. ¿Usted cree que es un ataque no a usted, sino a la coordinadora en general? A la coordinación, porque llevamos los casos más emblemáticos que vinculan a la corrupción en las más altas esferas del poder. Y no es esta la primera vez, sino ustedes saben que a lo largo del tiempo que existimos, desde su conformación, hemos sido pasibles de una serie de, digamos, campañas de desprestigio, si se quiere. Y hoy... Sí, pero viendo al punto, ¿se reunió usted con Carlos Paredes? Por supuesto, claro que sí. ¿En una sola oportunidad? Me parece que son 2 o 3 veces. ¿2 o 3 veces? Me parece que sí. Lo que pasa es que el señor ha estado brindando información tanto a la policía como a los fiscales. Justamente el día de hoy, más temprano, tuvimos una reunión con los fiscales, preocupados por esta audio que ha mostrado, y él ha ido varias veces al despacho. ¿Usted Entonces, lo citó a él para obtener información relativa a los casos que está investigando? No. No, entonces... No. Él el año pasado apareció en la oficina indicando que tenía información de determinados hechos que se investigaban en el equipo especial. Y bueno, trasladé su información o su inquietud al fiscal del caso. Y bueno, de ahí entiendo que ha estado trabajando. Pero bueno, esa es una de las 3 veces que se ha reunido. Sí, y en una segunda dijo que quería una entrevista y me habló de su papá, que su papá había sido mi profesor y que él tenía una información, perdón, un libro que su papá me había dedicado. Entonces yo ahí tomo conocimiento justamente que su papá efectivamente había sido mi profesor, el doctor César Augusto Paredes Vargas. Entonces él me dice de que tenía este libro y que quería entregármelo. Entonces le dije, bueno, ya vamos coordinando, porque obviamente ese día no lo llevó. Y un día me llama y me dice, doctora, estoy por las inmediaciones de su domicilio, le he traído el libro de mi padre. ¿No le llamó la atención que supiera dónde Por supuesto, no, es más, me preocupó. Y bueno, lo primero que le dije, no estoy en mi casa, estoy fuera. Y efectivamente yo estuve fuera, hago un poco de caminata en las noches. Y yo caminaba con mis, tengo unos perritos efectivamente, y él me abordó. Es más, me escribía en qué calle está, estoy por acá, estoy por allá. Y bueno, yo le decía dónde estaba. Para darle el alcance, para entregarle... Para entregarme esto, pero además me dijo de que él quería que yo le corroborara una información que ya estaba circulando, porque ese era un caso que se ¿El de Guillermo conocía. Bermejo?
Yo no voy a decir qué caso, por la reserva de la información, pero era un caso que ya estaba, digamos, de conocimiento público. ¿Y usted admitió la posibilidad de confirmarle esa información? No es confirmarle, él decía que había logrado una investigación y que tenía información. No, claro, pero si quería entrevistarse con usted, aparte de entregarle el libro, era porque usted misma ha dicho quería algún grado de confirmación sobre esa información. Si usted escucha el audio, siempre ha habido un trato de usted. Yo no tengo ninguna confianza con el señor. No, está bien. Él gana mi confianza con esto. Pero usted no quiere decir que el contenido de la conversación... Este libro para mí ha sido muy especial. Y fíjese, tiene una dedicatoria de su padre, que sin duda, ante toda esta circunstancia que se está presentando, hay que pedir, o voy a pedir la pericia, porque no vaya a ser que tampoco no sea la firma del padre. O fue un pretexto para acercarse a nosotros. El doctor, su padre, ha sido mi profesor en la universidad y rector de la universidad que el señor denosta hoy. ¿Y en esa entrevista, en ese encuentro, hablaron de casos? Él me habló de una investigación que tenía y yo le digo, sí, por supuesto, sí, eso ya ha salido en los medios, es más, ¿no? Y le pido incluso a él... ¿No le dio usted ninguna información que no estuviese a disposición de quien estaba atento a los medios? No, es que esa información ya era pública. Lo que él decía... si usted no le dio información adicional a aquello que ya era público. No, absolutamente. Lo que sí hice, sí, efectivamente, esa información es así, es el caso que estamos llevando. Es más, yo le digo que por favor no saque información que es de carácter reservado como el tema de los colaboradores, porque sí tenía información relevante. Entonces, él siempre se presentó como un investigador que había sacado libros, etcétera. Entonces, la confianza se gana por esto. ¿Y quién no quiere recordar a un docente que tuvo en su momento, al que no veo hace muchísimos años? Y bueno, ese fue el tema. Después de ese encuentro nunca más, tener más reuniones con ahora, él. Quiero ¿Contactos? Absolutamente. Ninguno. Es más, quiero resaltar esto. Esto ha sucedido hace más de un año. Y el señor se ha tardado más de un año para sacar un audio que a él le parece ilícito. Yo, con toda la convicción y seguridad, le diré que yo más bien lo invito a que saque el audio original y no editado como lo están presentando. Yo no estoy negando haber hablado con el señor. ¿Cuánto rato más o menos conversaron en aquella oportunidad? Porque eso es lo que podría explicar que el audio no esté todo... más o menos 10 o 15 minutos, más o menos, no recuerdo bien. Y usted dice que ese audio está cortado. ¿La hacen decir cosas que usted no dijo? Yo creo que han sacado de contexto la conversación. Primero porque lo están presentando como si yo le estuviera filtrando. Y eso es ilógico, porque si uno escucha el audio, yo más bien le estoy pidiendo que no, por favor, cuide la investigación, que no saque, que no... Porque una filtración, señor, es para que publiquen, no para que no saquen. Eso es una contradicción muy clara respecto a la posición que tiene el señor Paredes, ¿no? Pero usted dice, si es mi voz y lo que aparece como dicho por mí, fue dicho por mí, solo que no está completo y en consecuencia falta el contexto para darle un sentido cabal. Es que para eso hay que establecer bien la información fuente, ¿no? De dónde sacó el señor, por lo que veo, ha buscado un pretexto para acercarse a mí, supongo que ha buscado corroborar una información que él, según él, ha investigado, pero lo peligroso de esto es cómo él ha ido profesamente a grabarme con un dispositivo. Entonces yo digo, si un periodista se acerca con una posición de investigador y de coadyuvar a las investigaciones en beneficio de la sociedad y descubrir los delitos, ¿cómo es que este señor va profesamente a grabarme? Que lo ha hecho hace un año. Entonces, sin duda, para hablar de delitos, señor, en ese audio tiene que decir qué le pido o qué me pide o qué le doy o qué no le doy. Eso es delito. Ahora, en el reportaje ese no ha sido el único asunto, es el aparentemente más serio. Se ha referido a su rendimiento académico, se ha referido a su tesis, que dice él está desaparecida. ¿Usted tiene copia de su tesis? Yo estoy buscando, he encontrado un borrador, la última me parece de los que tenemos, pero ya yo he presentado a la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se tiene que esclarecer. Mire, cuando las cosas son transparentes no hay nada que temer. Esta es una solicitud que yo le hago a la propia universidad y le pido
todo mi expediente completo que dio origen a mi grado de magíster. Sí. Tengo otra maestría culminada en la Universidad Villarreal. También le pido todo el expediente completo para poder obtenerlo. Sí. Y con esos documentos se va a probar lo que ¿Y las otras lamentablemente... observaciones sobre su rendimiento académico son ciertas? ¿Los 24 desaprobados en 10 años o cosas por el estilo? En realidad creo que es una muy mala forma de ofender a las personas. Sí. Y sobre todo de entrar a una esfera prohibida, creo yo, para todo ciudadano. Toda persona tiene derecho a la dignidad, al honor y la buena reputación. Pero, digamos, eso además entra en contacto con el otro asunto porque se han metido con su vida privada también. Terrible. Y si quiere levantar una cosa, yo me imagino que quiere levantar las dos. Sí, y yo creo que hay que empezar por allí. El señor ha señalado que esta actitud mía me señala a mí como una fuente hostil. Yo nunca he sido fuente del señor, en todo caso que diga que tantas cosas le he tenido que informar, porque una fuente de información es aquella que conoce hechos y tiene una, digamos, permanente comunicación para proveerle de información. Sí. Jamás en mi vida. Acabo de explicarle las 2 o 3 reuniones que hemos tenido. El señor dice de que yo he ordenado a una fiscal denunciarlo. Totalmente falso. Yo no puedo ordenar a un fiscal que realice actos contrarios a la ley. Los fiscales, señor, tienen autonomía funcional dentro del LEFICOP. Todos los fiscales a nivel nacional. Ante el conocimiento de un delito o de un hecho delictivo, tiene que investigar. Ante el conocimiento de tener una negativa de parte de aquella persona que se le solicita y apercibe información, no la da, pues el apercibimiento se hace efectivo. Esa es la información que yo tengo. Me pasaron a mi teléfono una información respecto a lo que el señor había sacado. Le pregunto a la fiscal si eso era cierto y me dice, sí, doctora, nosotros hemos procedido a ejecutar el apercibimiento. Si el señor dio o no dio, eso es un tema que la fiscal del caso debe dilucidar. Pero a raíz de eso, yo creo, desde mi óptica, y también tengo derecho a opinar, esto simplemente ha sido el pretexto para iniciar una campaña infame, muy baja, muy vil, viniendo de un profesional como el señor se mostró conmigo, ¿no? Entró a una esfera prohibida y es la vida íntima y privada de las personas. Ha utilizado para poder desprestigiar mi honor información falsa. Y yo, en eso, porque no voy a referirme a temas íntimos y privados que se deben de quedar en esa esfera. Pero sí, esta sentencia declara infundada esa demanda temeraria y tendenciosa, confirmada en segunda instancia. Es que eso quiere decir que todos esos documentos que el señor está ventilando públicamente son contrarios a la ley. A partir de ello se ha iniciado una campaña de desprestigio. ¿Y con qué terminan? Que la nota, que la fiscal, un poquito más me dicen que desconozco el derecho. Si fuera así, ¿cómo es que su padre ha sido rector de mi universidad, la que él denosta, y él me ha traído un libro de su padre en el cual el señor docente me hace una muy bonita referencia? Entonces, si está tratando así, como es que su padre aún me recuerda, como él me dijo, una de sus mejores alumnas. Yo no voy a ventilar aquí mi vida privada, pero lo único que voy a decir es que soy una persona que se ha hecho sola, que ha salido adelante, aún a pesar de las vicisitudes que tuve que enfrentar. Madre con un hijo a cuestas, trabajadora y luchadora. Saqué adelante a mi hijo y salí adelante con mucha dignidad e hice respetar mis derechos en ese momento tan oprobio que pasé, como creo muchas personas. Hay procesos de violencia, hay procesos de alimentos. Me defendí e hice prevalecer esos derechos. Y hoy estas sentencias lo dicen. Efectivamente, jamás han habido 31 procesos, no sé de dónde han sacado esa información, pero al margen de eso, yo creo que para ejercer cualquier profesión tenemos que tener un alto sentido de ética y no se puede traspasar esa línea. Aquí se ha traspasado y yo no sé si los periodistas pueden respaldar este tipo de informaciones que solo denostan la dignidad de la persona. Muy bien, yo le agradezco mucho a la fiscal Marita Barreto, coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción, que haya venido a darnos su versión sobre aquello que apareció
en un reportaje referido a ella misma ayer. Muchas gracias. Gracias. Y eso es... I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself alive. But I